Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. El Señor está cerca. Que sin santidad nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó de la oscuridad y me dijo, no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? ¿Sí o no? ¿No lo dice? Entonces no lo es así. Y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley en su persona. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. Acabo porque se siente muy identificado. Y lo que vamos a hablar no es lo que nosotros pensamos, que es la palabra de Dios, la cual creemos que es verdad y es verdad. Por eso Dios piensa así, nosotros también. Y ahí ya está. Con esta introducción le damos la bienvenida a esta nueva edición de Piedras Vivas. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y aquí estamos en este café compartiendo de las Sagradas Escrituras como Dios nos ha enseñado y como queremos que cada uno reciba de Dios. Queremos saludar a todas las personas de Montevideo, Canelones, Artigas, Maldonado, San José y Colonia que nos están escuchando a través de Piedras Vivas, a las personas que están también prendidas de la República del Paraguay, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El 13% de nuestra audiencia es de Paraguay, el 86% es de Uruguay y el resto de zonas cercanas. Que Dios bendiga a cada uno de aquellos que están escuchando y sintonizando Piedras Vivas. Dios les bendiga a cada uno, buenas noches. Dios bendiga a toda la audiencia, Dios bendiga hermanos, estamos en una noche más, acá en Reunión de Varones, para poder seguir hablando de las cosas lindas y hermosas que Dios hace con la vida del hombre, porque en realidad el objetivo principal es hablar de la obra de Dios en los corazones de las personas, que hay una obra que el Espíritu Santo hace y que realmente esa obra permanece por toda la eternidad, porque aquellos que han sido lavados con la sangre del Señor, aquellos que se han arrepentido, aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador, lo que están esperando es la venida del Señor Jesucristo. Y eso es lo más hermoso que un cristiano puede vivir, esa alegría y esa paz de tener al Señor Jesucristo y de poder gozar ya, podríamos decir, de la vida eterna, porque tenemos esa seguridad que el que ha prometido va a cumplir. Él ha ido a preparar morada para nosotros, así que nosotros simplemente vamos a tratar de honrarle y de esperarle, que es algo muy importante. Acá tengo algunos hermanos más en esta noche. Bueno, estamos tomando un café, le contamos. Todavía no nos están viendo visualmente por ahora, pero bueno, le contamos un poquito que estamos tomando un café, estamos con algunos hermanos, otros hermanos están leyendo las Escrituras, y bueno, queremos hablar del Señor, queremos hablar de las cosas lindas que el Señor hace. Así que saludo a aquellos hermanos que nos han saludado, Dios les bendiga. No sé si alguno quiere saludar, puede hacerlo. Dios les bendiga a todos los que están escuchando. La verdad que es una linda oportunidad que tenemos de poder compartir las Escrituras y hablar de las cosas de Dios y la obra de Dios que hace en el corazón del hombre, con la fe y el deseo de que, que muchas de los que están escuchando, lo que alcanza este audio, puedan ser tocados por Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y bueno, eso es lo que queremos hacer, es hablar de la palabra de Dios nada más, la que ha cambiado y transformado nuestros corazones. Y sabemos y creemos que la palabra de Dios puede llegar a lo más profundo del corazón, porque Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Entonces, hay muchas personas que realmente necesitan esa obra maravillosa de Dios en sus corazones, que sean transformados y librados de las cadenas que están atados, como un día nosotros fuimos liberados de todos los pecados que traíamos, y realmente Cristo ha transformado nuestra vida, y es eso lo que queremos hacer, es lo que estamos haciendo, compartir la vida que Dios nos ha dado. Anunciar que hay esperanza en Jesucristo, que realmente no importa la situación que uno se encuentre, si uno levanta sus ojos a Dios, realmente le va a encontrar. Si uno le busca, le va a encontrar, porque es palabra de Dios. Buscadme, dijo el Señor, y me hallaréis. Y Dios no es mentiroso. El hombre puede mentir, pero Dios no miente, y debemos creerle. A Dios hay que creerle. Hoy vamos a hablar de muchos temas, pero uno de los temas vamos a hablar es de la salvación, ¿no, hermano Eric? Amén, así es, pastor. Hoy estaba meditando que Jesús dijo las palabras que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Que Él nos iba a ir a preparar una morada para nosotros ahí, pero el audio anterior que hemos grabado hablábamos de la santidad, esta característica que es muy importante para ver a Dios, y en ese lugar que Cristo está preparando para nosotros es un lugar santo, es un lugar de santidad, y vamos a continuar ese tema que es la entrada al cielo, pero vamos a seguir saludando a los hermanos que se están sumando a este día. Sí, hermano Eric, porque si no entramos a hablar y empezamos a hablar y quedan hermanos sin saludar. Vamos a ver, algunos que saludan, algunos de los hermanos que están aquí, algunos dicen que sí, otros que dicen que no, para que ustedes vean que somos hombres de carne. Algunos tenemos vergüenza, otros no tenemos vergüenza, algunos saludamos, pero bueno, ese es el disfrutar del Señor, ¿no? Porque cada uno realmente necesita de Dios en muchas áreas. Dios le bendiga, hermano Luis, ¿cómo está? Dios bendiga ricamente, hermano pastor. Dios bendiga ricamente, amada audiencia. Los saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como dijo cada uno de los hermanos aquí, estamos en este tiempo compartiendo de un café, compartiendo un tiempo lindo entre los hermanos, en armonía, en unión, en paz y en gozo y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque si Él no estuviese aquí, de nada serviría que estuviésemos en este lugar. Así que los saludo en la paz del Señor, y realmente sí, hay que estar preparándose para la venida del Señor, para poder morar en ese lugar celestial, ese lugar precioso que está preparado para cada uno de sus hijos. Hace unos poquitos días tenía un sueño muy hermoso, y en ese sueño había un sonido diferente, y en ese sonido había una luz en el medio de la oscuridad y decía: vienen por nosotros. Así que realmente me gozo en el Señor, y bueno, los invito a que podamos prepararnos, que podamos santificarnos día a día para poder estar en aquel día en las bodas del Cordero. Qué Dios bueno. lo bendiga ricamente. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué les parece, hermano Adrián? ¿Saludaste tú? Dios le bendiga a todos en esta noche. Los saludo en el nombre de Jesús. La verdad que estoy contento de estar una noche más con el Señor y con mis hermanos, y juntos para poder aprender más de Jesús, de la palabra de Dios, que es vida, y la palabra de Dios que nos instruye, que es la luz de nuestro camino. Le doy gracias a Dios por estar aquí, y les mando un saludo a todos aquellos que están escuchando. Y bueno, realmente estoy expectante de lo que Dios nos quiera enseñar hoy. Y bueno, este tema la verdad que es muy importante, porque las señales están dadas y Cristo viene pronto. Ahora la gran pregunta es: ¿cuál es el requisito para entrar al cielo? La salvación. Oh, ¿qué tema, hermano Adrián? La salvación. Porque también tenemos lo que le sigue. Hay muchas preguntas y hay muchos eslogan por ahí. ¿La salvación se pierde? Qué pregunta esa, ¿eh? Y qué lindo debate ese, porque ese me gusta. Ha sido un tema muy discutido entre los cristianos,
porque algunos afirman que no se pierde nunca. Algunos afirman que no se pierde, hermano. Es muy importante que nosotros tengamos claro eso, realmente, porque si no, bueno, aceptamos a Cristo y nos echamos a dormir y que seguimos la misma vida que tenemos porque nos perdemos. Exacto, por eso tenemos que pensar un poquito, sí, realmente. Y dejar un poquito el Espíritu de Dios también. Sí, y meditar realmente lo que estamos escuchando, si hemos escuchado que eso, entonces meditar y buscar en la palabra de Dios a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Claro, porque muchos enseñan que la salvación no se pierde. Y bueno, ese es un tema. Vamos a hablar de lo que es salvación, pero a su vez esa es una pregunta prácticamente que le sigue. ¿Se pierde la salvación? ¿No se pierde la salvación? Y bueno, podemos hacer un versículo que me viene a la mente que dice guardad vuestra salvación con temor y temblor. Así que guardad pensando. Vuestra salvación con temor y temblor. Si la tenemos que guardar, ¿por qué dirá el apóstol, hermano? ¿Será que Y muchas veces el Señor en el libro de Apocalipsis, cuando habla de la corona, retén lo que tiene. ¿Qué le dice? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que retenga lo que tiene para que ninguno tome. Así que si no retiene, ¿qué pasaría? Sí, alguien se la quiere robar, parece. Hay un debate tremendo, hermano, con ese tema de que si la salvación se pierde o no se pierde. Así que vamos a hacer un tiempo también. Vamos a hacer un tiempo para explicar a la querida audiencia, para explicar ese tema. Ese tema está muy lindo porque hay falsas enseñanzas sobre ese tema. Hay falsas enseñanzas y muchas personas se amparan, lamentablemente, sobre esas enseñanzas. ¿Por qué se amparan? ¿Por qué digo que las personas se amparan? Porque claro, son teólogos los que enseñan tales cosas. Son personas muy estudiosas de las Escrituras y tienen otros estudios que realmente cuando miran hacia ellos, lo primero que uno dice, no, fulano de tal enseña y así es. No, mi amigo, todo lo tenemos que ir a buscar a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. El mayor maestro que yo conozco hasta el día de hoy, desde que sirvo al Señor, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y ha venido a guiarnos. Ahora, Él toma el señorío sobre nosotros cuando nosotros ya comenzamos a participar de la salvación. Él toma el señorío. Y el Espíritu Santo ha sido enviado de parte del Señor Jesucristo para que nos guíe. Primeramente para que nos guíe y después que nos guíe a toda verdad. Así que, ¿qué quiere decir que con esto? Que mayor maestro que todos es el Espíritu Santo. Y ahí salta otra pregunta, hermano Nicolás. ¿Cómo yo obtengo la guía del Espíritu Santo? Podría saltar esa pregunta también. Pero son todos temas que son maravillosos para escudriñar y dejar que el Espíritu Santo realmente guíe nuestro corazón y guíe a toda verdad nuestro corazón. Y Él alumbre nuestra mente. Porque Él alumbra. Y es como que comenzamos a entender las Escrituras. Es como que comenzamos a entender. Y es una realidad que hoy día debemos entender las Sagradas Escrituras para no caer en semejantes errores, en semejantes falsedades de enseñanza de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Y es muy importante que cada uno, cada cristiano y a todos los hermanos que están escuchando, que realmente cuando el Señor comienza la obra, la otra vez estábamos hablando de la obra de Dios que hace en el corazón del hombre. Y bueno, el Señor hace una obra tremenda y mueve nuestro corazón a buscarle. Y la forma de buscarle es, una de las formas, claro, es congregarse, pero también es estudiar la Escritura, la oración, buscarle fervientemente. Cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, el Señor, el Espíritu Santo, se revela a nosotros, nos revela, nos da entendimiento. Porque sabemos que no es como alguien dice que es de libre interpretación. La Escritura no es de libre interpretación, sino es Él nos revela el Espíritu Santo lo que la Escritura nos quiere decir. Porque si alguien estudia, cualquier hombre estudia la Biblia como un libro de historia o un libro como cualquier otro libro, no lo va a entender, porque no es con entendimiento humano o razonamiento humano que nosotros podemos interpretar, no, porque podemos encontrarnos que
que encontramos un lugar, no, pero la Biblia se contradice. Pero cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y sabemos que Él es uno y que la palabra de Dios nunca se contradice, hay principios que tenemos que tener en nuestro corazón. Entonces ahí vamos a aceptar todo lo que la Escritura nos dice, lo que el Espíritu Santo nos dice. A ver, jamás la palabra de Dios jamás se contradice. Desde el Génesis al Apocalipsis jamás se contradice, jamás de los jamases. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo y Él va a traer claridad a nuestro pensamiento y a nuestro corazón. Y eso va a traer esa luz. Es un principio que tenemos que tener cuando estudiemos la Escritura. Totalmente. Eso tiene que estar muy presente en nosotros porque, claro, hay cosas que no la vamos a entender, pero no nos preocupemos. Exacto, hay cosas, justamente, hermano Nicolás, eso mismo iba a decir, hay cosas que nosotros no la vamos a entender. Y pasa el tiempo a veces, inclusive a mí me ha pasado el tiempo de que, bueno, yo hace muchos años que estoy en el Señor, más de 25 años, y había cosas que no entendía, pero increíblemente he venido a entender algunas cosas en el paso del tiempo, porque no es en el momento muchas veces que nosotros queremos, sino en el momento de Dios, porque nosotros debemos saber que somos su creación, somos sus hijos, y le hemos aceptado como Señor y Salvador, y Dios va a empezar a alimentarnos a nosotros. La palabra de Dios dice que cuando nosotros le aceptamos a Él, pasamos a ser un bebé espiritual. ¿Y dónde ve usted que en la vida cotidiana, en la vida del ser humano, dónde vemos que le damos un puchero y un guiso a un bebé? Claro, no existe. Esto es tan claro como lo estamos viendo ahora. Jesucristo nos ha enseñado con cosas que nosotros las debemos entender fáciles. No hacernos la cabeza y cómo será. No. Sino que nosotros podamos ver, nos ha dado con ejemplo, de que podamos ver la realidad, que las cosas se van entendiendo, muchas cosas en el tiempo. Vamos siendo formados por la palabra de Dios hasta que lleguemos, decíamos en un programa pasado, ¿a cuál? A la altura, a la perfección, a la altura, a la perfección, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Tremendo, hermano. Tremendo el trabajo que Dios tiene que hacer en nosotros cada día. Porque el día que Él venga se va a tomar a sí mismo. Así que vamos a ser pequeños Cristo caminando. Dice, no puedo subir. Claro, nosotros los humanos, los seres humanos, no podemos subir a esa altura. A ese pensamiento. No, yo como Cristo. Dígame, usted a veces se preguntó eso. Yo como Cristo, en su cámara secreta, en su hogar, en su casa, en su trabajo. Usted dice, no, es medio imposible. No, yo como Cristo. No. Estoy seguro que usted se preguntó muchas veces. Pero lamento decirle que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. Cristo viene por sus hijos, pero sus hijos tienen perfección, se parecen a Él, son como Él. Hermano Eri. Exactamente, estaba pensando en eso, pastor. Qué importante que es el Espíritu Santo, porque cuando comenzábamos este programa, estaba meditando en que Jesús dijo que iba a preparar el lugar para nosotros, y en San Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os parejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y un poquito más adelante, en el versículo 23 del capítulo 14, dice el Señor Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Más el Consolador, y acá hablamos de lo importante que es el Espíritu Santo. Jesús dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. O sea que es muy importante estar
al lado del Espíritu Santo para que Él nos enseñe. Si uno va al liceo y está ahí, que el profesor le está enseñando, no aprende sin un profesor, no aprende sin un maestro. Cuando somos niños, lo primero que nos enseñan son nuestros padres. Nos enseñan a hablar, nos enseñan a caminar, nos enseñan a cómo ser buenos hijos, nos enseñan la ética de lo que nuestros padres han aprendido, nos enseñan a nosotros. Y así es el Espíritu Santo cuando uno comienza como un bebé, nos empieza a alimentar con esa leche espiritual, no nos da una vianda, como dice el apóstol Pablo, sino que empieza con una leche espiritual y nos empieza a alimentar y nos empieza a cuidar y empieza a dar nuestros primeros pasos. Y como los bebés se caen, a veces uno puede tener un tropezón, pero el Espíritu Santo ahí está para enseñarnos, para ayudarnos, no pecar. Porque hay una diferencia muy importante que es el pecado y un error. Es una cosa muy diferente. Porque la Escritura dice que el que peca es del diablo. Y nosotros ya hemos sido traídos a la luz. Ya estamos con Cristo, ya somos parte de Cristo. El cristiano no peca. Eso es una punta, una columna tan específica, tan necesaria de entenderlo. Que es hijo de Dios no peca. Eso lo dice la Escritura. El que peca es del diablo. Es tan sencillo como eso. Y algunos dicen, pero Dios es amor. Sí, claro que Dios es amor. Pero también está la otra parte, hermano, que es fuego consumidor. Hay que tener cuidado de no caer en el fuego. Es que esa parte la queremos evadir. ¿Por qué? Porque es dura. Y Dios dice que el padre que ama a su hijo lo castiga. Muchas veces es necesario pasar por ese castigo para que Dios nos enseñe. Hermano Eri, los discípulos en una oportunidad le dijeron al Señor, dura es tu palabra. Claro. ¿Quién la podrá oír? Y eran discípulos del Señor. Pero había algo en sus corazones muy importante. Sí, pero muchos de esos discípulos, dice las Sagradas Escrituras, nos hablan allí, que muchos de esos discípulos ya no andaban con Él. Lo dejaron al Señor Jesús. Muchas gracias, muy linda tu enseñanza, Señor, maestro, tú eres el rabino, pero bueno, está hasta acá. Siento que me estás pidiendo demasiado, siento que no puedo, pero acá no se trata de que no puedo, acá se trata que Cristo nos va a ayudar a lograr los objetivos y las cosas. Pero increíblemente había un grupo de discípulos que se atrevió a ir una milla más con el Señor Jesucristo. Porque ellos también dijeron, dura es tu palabra, Señor. Y Jesús sabiamente les respondió, ¿verdad? ¿Quieren irse ustedes también? Y les dio la oportunidad el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Les dio la oportunidad el Señor Jesucristo a sus discípulos ahí y le dijo, ¿ustedes se quieren ir también? No hay problema, llamaré a otros que quieran servirme, que quieran armarme, que quieran honrarme, porque así piensa Dios. A veces pensamos que somos suficientes, que Dios sin mí no puede hacer nada. Dios lo puede hacer todo. Y si tú no andas con Dios, Dios te puede dejar y puede tomar a otro, porque Él es poderoso. Él transforma las vidas, transforma los corazones. A veces no queremos servir al Señor. Y Dios puede tomar el borracho de la esquina o del barrio, el más borracho, el más delincuente, y Dios lo trae, lo lava con su sangre, lo transforma y lo pone a predicar el Evangelio. Porque Dios es poderoso, no necesita de nada y de nadie. Solo que Dios en su misericordia, en su amor, en su bondad, nos da la maravillosa oportunidad de que nosotros podamos hacer lo que hizo Isaías, que también en otro programa hablábamos, de poder decir, heme aquí, envíame a mí. Si no hay nadie, Señor, yo quiero ir. Qué linda esa disposición de poderle decir al Señor, yo quiero ir sin que el Señor nos tenga que decir, mirá, si tú no vas, yo me tomo otro. Porque es la realidad. Pastor, hermanos, yo quería hacer una pregunta que tal vez muchos de los oyentes o algunos de los oyentes están haciendo, y es qué pasa con aquellos que leen la palabra o que incluso la han llegado a entender, pero sienten que se enfrentan a eso que dicen, dura es tu palabra, y están en ese valle de la decisión, de decir, bueno, entendí lo que Dios quiere, entendí. Dos preguntas voy a hacer y tratar de responder para aquellos que están escuchando. Una es, ¿qué pasa con aquellos que no pueden entender
que leen y se sienten, como decíamos hace un momento más atrás, que se sienten o que no entienden o que se preocupan porque no han entendido ciertas cosas. Y la otra pregunta es, ¿y aquellos que están sintiendo que Dios le está exigiendo un paso más? ¿Cuál sería el consejo que le darían a esas personas que están en ese valle de la decisión? Bueno, recién lo estábamos diciendo con el hermano Nicolás acá, que cuando nosotros no entendemos algo, hay que dejarlo al costado porque también nos puede llevar a frustrarnos, el no entender una parte de las Escrituras. Pero a veces no es el tiempo. Muchas veces nosotros queremos conocer para decirle al otro, mira yo sé esto, Dios me reveló esto otro. Y Dios no va a alentar a un corazón soberbio o a un corazón orgulloso, no lo va a alentar. Entonces, muchas veces debemos conocer nuestro corazón realmente, lo que estamos pensando. Yo creo que realmente cuando no entendemos algo hay que dejarlo y seguir deleitándonos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es maravillosa para deleitarse en muchas cosas y dejar. Y a determinado tiempo vamos a entender, porque esto es como un árbol. Lo vamos conociendo desde el tronco y después las ramas y hay otra rama y después vienen las hojas, después vienen los frutos. Digo, lo vamos entendiendo de a poco. Y a veces nos preocupamos por lo que no entendemos, pero ¿qué hacemos con lo que sí entendemos? Entonces, en eso tenemos que preocuparnos, porque Dios se ha revelado a nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que sí entendemos? Y también quería decir, ya que tú nombrabas a Adrián, de aquel que se siente exigido, bueno, ¿qué piensa hacer con eso? Dejamos de su lado. Claro, la exigencia es muy buena. Primeramente, la exigencia es muy buena. La exigencia que Dios nos da es muy buena y es necesaria. Cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios lo había apartado ya de Abraham, lo había apartado y le había prometido a Abraham un pueblo grande, que él iba a ser de pueblo grande, de simiente grande. Y cuando lo saca de Egipto, era un pueblo que andaba en el desierto y que Dios lo saca con mano fuerte, con mano poderosa, y se engrandece a través de ese pueblo, se glorifica a través de ese pueblo, se muestra al faraón, Jehová Dios de los ejércitos, se muestra con milagros, con prodigios. Ya sabemos todas las maravillas que Dios hace, pero una vez sacado al pueblo con mano fuerte, con ese maravilloso poder que Dios demuestra, después le da tablas, le da leyes, términos, le da mandamientos. ¿Para qué? Para educarlos, para disciplinarlos. Para que sean sanos. Para que sean sanos. La palabra de Dios dice que el padre que no castiga a su hijo no lo ama. ¿Cómo podemos entender tal cosa, el pensamiento de Dios? El padre que no castiga a su hijo no lo ama. Impresionante, porque podríamos decir, no, me castigó mi padre. Pero el Señor dice eso, de esa manera. Dice que lo aborrece si no lo castiga. Y Dios a su pueblo le dio mandamiento, le dio ordenanza. ¿Para qué? Para que ellos guardaran. Para que ellos guardaran. Y ahí viene la parte que tú decías, hermano Adrián, cuando Dios nos exige. Claro, Dios siempre nos va a exigir. Pero, ¿hasta dónde queremos ir con Dios? Pregunta, ¿realmente Él es nuestro Señor? ¿Qué quiere decir Señor? Kyrios, dueño. Cuando nosotros aceptamos, que estamos hablando de la salvación, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿qué quiere decir? Nosotros ya no hablamos más, se acabó, habla el Señor. Nosotros ya no decidimos dónde vamos a ir, decide el Señor. Esto no es, a veces las personas dicen, no, ya está el Señor Jesucristo, ¿y para dónde va? No, voy para allá, pero el Señor no quiere que vaya, no, pero yo voy. No, tenemos que ir a la palabra de Dios si andamos caminando con Él. Y es tremendo el tema de la salvación, porque un día el Señor llega a nuestra vida y nos da la salvación. Él perdona nuestros pecados, ¿verdad? Por su sangre, Él paga el precio, porque de eso
y habla de la salvación de la condenación eterna. Somos salvos en ese momento que aceptamos su regalo de la condenación eterna por causa de los pecados, y en ese momento cuando nosotros aceptamos ese perdón, Él nos hace libre y nos justifica. Y tal ejemplo cuando llaman a Jesús ante aquella mujer que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio, dice la Escritura, y como la ley dice que hay que apedrearla, estaban todos preparados para apedrearla, y le llaman a Jesús a ver qué Jesús dice. Y bueno, todos conocemos esa historia, que bueno, Jesús con sabiduría les dice, y hasta escribe en tierra: el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Pero a ella le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y no había nadie. Y Jesús les dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, le está dando el perdón, pero le está diciendo, algo que tiene que hacer de ahí en adelante. Ahí, cuando nosotros nos encontramos con Cristo y Él nos perdona, nos da el perdón en ese momento, pero Él nos dice, vete y no peques más. Nos está pidiendo cosas para que nosotros continuemos el resto de nuestro caminar con Cristo. Hay una exigencia, vete y no peques más. Ahí está, que después vamos a entrar un poquito al tema, si la salvación se pierde o no. Claro. Ese es un poquito el tema, vamos a entrar a eso. Estamos tratando bueno, pero hay muchas cosas. Hay muchas cosas que podemos hablar. Hay en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque comprados sois por precio. Somos comprados por precio, somos comprados por sangre. Pero dice que nuestro cuerpo no es nuestro, porque una vez que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, ya no somos más nosotros, ya nuestro yo tiene que estar muerto, tiene que estar chiquito. Gloria a Dios. Por eso no podemos pecar, por eso no podemos faltar, por eso no podemos ir en contra de lo que Dios nos pide a través de su palabra. Por eso es necesario de que día a día nos santifiquemos más, día a día muramos a nuestro yo, y que realmente busquemos la perfección en Dios, busquemos la santidad en Dios, busquemos poder vivir como Dios nos pide que vivamos, que no como hoy compartíamos, que realmente uno tiene que tener una visión en Dios. Esto es como cuando uno está en un trabajo y en ese trabajo se nos pide tal tarea, pero nosotros queremos hacer esa tarea bien, pero a su vez queremos progresar en esa tarea para que hoy o mañana podamos ser reconocidos por el hombre y podamos tener un cargo mejor para tener una mejor entrada a nuestro hogar. Lo mismo es en Dios. Si nosotros nos esforzamos en hacer las cosas bien para Dios, llenarnos de su palabra, vivir conforme a lo que Él nos pide, Él un día nos ha de poner en un galardón. Pero eso lo tenemos que ganar, eso tiene que ser el esfuerzo nuestro. ¿Cómo me puedo esforzar yo para ser agradable ante los ojos de Dios? Y bueno, tengo que leer las Escrituras, tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que buscar de su presencia, tengo que llenarme, tengo que salir de este lugar o del lugar de donde sea que trabaje, que estudie o que viva en mi hogar, y se tiene que notar que Cristo vive en mí. Se tiene que notar de que yo voy caminando por la calle y dice, ahí va un cristiano, ahí va una persona que ama a Dios, ahí va un hombre de Dios. Gloria a Dios. ¿Uno realmente está haciendo eso delante de las personas? ¿O somos personas que somos una cosa y cuando salimos del lugar somos otra? Qué tremendo eso, hermano, realmente, qué tremendo. No hay caso que es algo que debemos vivir en Cristo, ese cambio. Si no hemos vivido ese cambio en Cristo, algo está pasando, hay algo que está sucediendo, porque la palabra del Señor dice que el Señor hace todas las cosas nuevas. Que el que viene a Cristo hace todas las cosas nuevas el Señor. Y es el Señor el que nos mueve, Él es el que nos inquieta, el que mueve nuestros corazones y nos muestra, porque su palabra es como un espejo para nuestras vidas,
Por eso dice, como siempre nombramos, de que es el agua, el lavacro del agua, o sea, el que nos lava, es a través de la obediencia, porque nosotros adquirimos conocimiento de la Escritura. Algunos dicen que no hay que hacer nada. Entonces, que ahora vamos a entrar en ese tema, ¿no? Y el lavacro, que siempre se habla, a veces es difícil de entender, que es cuando nosotros recibimos la Escritura, la enseñanza, el obedecer, eso hace que nos limpie. Totalmente. Y es obra de Dios. Porque en estos días estuve hablando con un hermano en Cristo que trabajamos juntos acerca de estas cosas. Y ya le mando un saludo a mi hermano Leonardo. Leonardo se llama. Leonardo, bueno, sí. Bueno, Leonardo, te saludamos, Leonardo, de acá. Y conversando de estas cosas, que es la obra de Dios, claro que sí, es la obra de Dios en nuestras vidas, porque si fuera por nosotros, por el hombre natural, no haríamos nada. Pero Dios nos mueve, nos sacude, como de la pregunta que hacía Adrián, de que cuando Dios nos exige, es Dios que nos hace. Entonces nos mueve las telas de nuestro corazón y nos pone inquietos, nos pone nerviosos, por qué estamos así o allá, y nos muestra realmente el estado que estamos, y la Escritura nos muestra el estado que estamos, y bueno, ahí empieza la exigencia. Bueno, así Dios quiere que esté, pero resulta que no estoy. Entonces ahí está, entre uno y otro, ¿qué hago? ¿Obedezco o no obedezco? Bueno, ahí está donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro. Ahí está si Él es nuestro Señor o no, o qué. Porque tal vez no le hemos aceptado nada. Estamos yendo a la iglesia y bueno, porque está lindo, porque el domingo bueno, salgo de lo común, salgo del trabajo y voy a la iglesia y me doy una vuelta, voy de paseo, me siento en el banco. Ah, qué lindo, habló lindo hoy el pastor o el que ministra. Qué linda palabra. Pero nunca penetra las telas del corazón y cambia la mente y cambia el corazón. Y qué tremendo, porque los apóstoles también, y nosotros podemos decir, bueno, dura es tu palabra, Señor, porque podemos decir, ¡guau, qué dura palabra que predicó el pastor hoy! O que a veces decimos, no, esta no es para mí. No es para mí. Es muy común. Dice, no, esta no es para mí. Y lo mira el hermano y dice, lo vi en tal cosa, el hermano, es para aquel hermano. Pero no, realmente, la palabra de Dios es para todos. Y como hombres a veces tomamos eso, pero cuando Jesús le hace la pregunta si ellos también querían irse, había algo en sus corazones que realmente querían estar con Cristo. Aleluya. Pero tú tienes palabras de vida eterna. Ellos estaban seguros de quién era Jesús. Y es muy importante que el Señor haga esa obra en nosotros para cimentarnos bien. Entonces, cuando llega una palabra que nos parece dura, porque como seres humanos nos puede parecer dura, la palabra de Dios, pero sabemos que esa palabra nos trae vida. Esa es la diferencia cuando nosotros la aceptamos, por más dura que pensemos que sea la palabra de Dios. Cuando nosotros sabemos y aceptamos con un corazón humilde esa palabra que muchas veces pensamos que es dura, nosotros vamos a humillarnos y decir, como dijeron los apóstoles, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Lo que pasa es que la palabra del Señor... ¿A quién iremos, Señor? Hermano Nicolás, Sí. A veces nos encuentra en falta. Claro. Y cuando la escuchamos, sabemos que tenemos que hacer tales cosas en nuestra vida o arreglar algún rinconcito del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando nosotros salimos medio de cara media larga el domingo. Claro. Estuvo muy dura la palabra. Y la realidad, hermano Nicolás, es que la palabra penetró los tuétanos. Claro. Y ya me está exigiendo, no me levanté de la silla. Que no es para mí cuando realmente es. Exactamente. Y ya me está exigiendo. Y voy a casa y ella me persigue. Y ya empiezo. No sé si voy el domingo. No sé si voy el otro domingo. ¿Por qué? Porque hasta que no se cumpla esa palabra en nuestro corazón, el Señor no nos va a dejar en paz. El Espíritu Santo. Es la obra de Dios en nuestro corazón. Es la obra de Dios. Pero qué maravilla cuando le podemos decir, sí, Señor, transfórmame, perdóname. Debo dejar esto. Debo dejarlo, ayúdame. Eso es maravilloso. Ahí vemos el gozo maravilloso que dijo Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Recién decíamos que las cosas viejas, me quedó esta frase, pasaron. Quiere decir que ya no están más. Ya no están más. Y nosotros, en primera de Pedro, el apóstol, inspirado por él, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y estaba pensando esa conversación que Jesús tuvo con un fariseo,
Y Nicodemo se encontró con esta realidad que el pastor decía recién, que la palabra que era Jesucristo lo confrontó y le dijo: Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué tema tan importante que es el nuevo nacimiento. En 2 de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es importante, te estábamos hablando recién de la salvación, de la entrada a esas moradas celestiales, y que es importante el nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, y que no hay excusas. No hay excusas. Realmente, si tú has nacido de nuevo, si eres una nueva criatura, ¿cómo vas a entrar con suciedad a un lugar tan santo? ¿Cómo se va a poder entrar con pecado? Si el programa anterior decíamos que sin santidad nadie verá al Señor. Es algo tan importante que podamos alcanzar este requisito para poder entrar en esas moradas celestiales y poder vivir con Jesucristo. Gloria a Dios. Voy a leer una escritura allí en 1 de Juan capítulo 3, el primer versículo y el 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Aleluya. Ay, Señor, Hay que ser. porque le veremos como Él es. Ay, Dios mío, si esto no es exigencia, hermano Nicolás, Que Dios nos ayude a todos. Algunos están tan preocupados. seremos semejantes a Él. Están tan preocupados, pastor, que yo quiero mis millones, dicen algunos, yo quiero mi jeep privado, yo quiero mi comodidad. Señor, mira que no tengo esto, no tengo lo otro, y estamos preocupados por los materiales. Querido oyente, si tú estás agarrado en lo material, déjame decirte que cuando Cristo venga, todo lo material va a quedar aquí. Jesucristo dijo en un momento que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar la cabeza. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos dónde recostar la cabeza. Quiere decir que nosotros no podemos estar agarrados de estas cosas terrenales para poder ir a los cielos. Porque en el cielo no hay nada terrenal. Dice: cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amados, ustedes que están escuchando que Dios le ha dado la oportunidad, queremos decirte que si permaneces en Cristo, no hay pecado. En Cristo no hay pecado. Cuando una persona peca, es porque se ha apartado de Cristo, ha dejado su palabra y ha dejado las enseñanzas. Si tú estás escuchando, queremos decirte que Jesús es amor, Dios es amor. Y si estás vivo y estás escuchando, es porque Dios te ha permitido que puedas escuchar este audio. Y nosotros que te amamos, no te estamos condenando, que estamos predicando la palabra, y como Dios nos ha mandado a predicar y a enseñar las Sagradas Escrituras, estamos enseñando esto que es tan lindo, que es el vivir con Jesucristo, el gozarse con Jesucristo para poder morar con Él en el cielo. En el 8 te estaba leyendo 1 de Juan capítulo 3, versículo 6. El 7 dice: hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, Aleluya, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Y dice, mire, dice: hijito, no os engañe ninguno. Quiere decir que hay engañadores. Hay aquellos que dicen: bueno, está bien, pecaste, hay el último segundo que estés aquí en la tierra, pedí perdón a Dios, arrepentiste y te vas a los cielos. Bueno, si esa es tu fe, quiero decirte que a muchas personas hoy día la muerte lo ha sorprendido y ni segundo le da para arrepentirse. Eso es un engaño, eso es diabólico, eso no es de Dios. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos, para que permanezcamos en Él. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en Él y no puede pecar
porque es nacido de Dios. ¿Has nacido de Dios? Queremos hacerte esta pregunta. ¿Has nacido de Dios? Esto es por gracia. Y tú capaz que te preguntas, la salvación es por gracia, pero si es por gracia, ¿por qué se pierde? Queremos decirte que la salvación se pierde. Resumimos nuestro discurso el día de hoy diciéndote que la salvación se pierde. Y los que son de Dios no pecan, los que son del diablo pecan. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ahora en unos momentos vamos a estar hablando de la salvación realmente que se pierde. Es una realidad, se pierde la salvación. ¿Qué? Te podemos adelantar algo. ¿Qué? ¿Por qué se pierde? Y los pecadores no van a entrar al reino de los cielos. No van a poder entrar. No entran, no es para los pecadores, es para los santos. Así que Dios te bendiga en esta noche y espero estés disfrutando de este programa Piedras Vivas.